Hola, soy Adrián de Libre Estado y hoy quiero hablar con vosotros de otro tema interesante y es de bueno, lugares en el mundo que pueden ser interesantes para plantar tu base si eres ya un nómada digital o turista perpetuo, ¿vale? En este vídeo vamos a tener en cuenta, bueno, pues que el nómada digital es una persona que se mueve mucho por el mundo y bueno, a lo mejor no necesita tanto un país en el que pueda vivir todo el año, pero bueno, tampoco es una desventaja si es así. ¿Qué temas hay que tener en cuenta? Bueno, pues el tema de la conectividad, bueno, que haya aeropuertos, que esté bien conectado el país o la ciudad en la que montas tu base. A veces también los precios pueden ser interesantes, puede ser interesante, pues bueno, que no sea muy caro el lugar. En este sentido, pues el geoarbitraje que puede usar, aplicar el nómada digital, pues es algo bastante interesante. Por supuesto, los impuestos también son un criterio bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son estos países o estas ciudades donde podemos tener la base? Bueno, por supuesto la base pues puede ser que tengamos una solo y que luego estemos moviéndonos por el mundo, puede ser que tengamos varias. A lo mejor pues nos gusta tener una base en cada en cada continente o en diferentes puntos del mundo para poder movernos por ahí más cómodamente. Esto también dependerá de lo exitoso que seamos en cuanto a nuestro trabajo, negocio o inversiones. O bueno, simplemente el dinero que hayamos podido atesorar hasta el momento y que nos permita vivir pues como queramos. Pero vamos con la lista. Panamá es uno de estos países. Panama City, la ciudad de Panamá, es un lugar bastante bien conectado en un país en el que existe la tributación territorial y por lo tanto no pagamos impuestos sobre los ingresos extranjeros. Podemos tener una empresa bueno, pues en Emiratos, una LLC en Estados Unidos, una Limited en Hong Kong. Bueno, tenemos ahí un montón de opciones para montar nuestra empresa en el extranjero según el tipo de negocio que tengamos. Y bueno, pues podemos bueno, no pagar impuestos y tener allí una base. Panamá no es una ciudad barata, ni un país tampoco, incluso si nos moviéramos más allá de la ciudad de Panamá. Pero bueno, tampoco es lo más caro que existe, ¿no? Em, Tenemos también Brasil, otro país que puede ser interesante. Allí pues Río de Janeiro y Sao Paulo pues están también bastante bien conectados. Brasil fiscalmente no es muy interesante, pero bueno, puede serlo si no necesitamos el dinero que ganamos para vivir. Es decir, si tenemos ya unos ahorros o si no vamos a necesitar mucho dinero del que estamos ganando, pues bueno, podemos tener una empresa fuera de Brasil que solo tributaríamos por el dinero que vayamos a recibir, a gastar a nivel personal desde esas empresas. Si dejamos el dinero fuera, en esa empresa en esa LLC, por ejemplo, pues no pagaríamos impuestos en Brasil. Por supuesto, en todos estos casos, si no llegamos a cumplirlo en general, ¿no? Los 183 días o los requisitos que existan en los diferentes países para convertirnos en residentes fiscales, no nos preocuparía esto tampoco, ¿vale? Esto es solo en caso de que estemos cumpliendo con los requisitos que nos convierten en residente fiscal en los diferentes países. Pero bueno, pues en ese caso Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo pueden ser también puntos para plantar nuestras bases bastante interesantes.
Pero si pasamos más de estos 6 meses al año, pues tenemos que tener en cuenta esto, que pagaremos impuestos sobre el dinero que recibamos mientras estamos viviendo allí. Por supuesto, podemos estar allí unos años y luego pues vivir de los ahorros durante ese tiempo y luego irnos a otro país, salir de Brasil o no llegar a cumplir con los 183 días allí. Interesante en Brasil también es que con una inversión inmobiliaria pues podemos tener primero un permiso de residencia para vivir todo el tiempo que queramos allí y además nos puede permitir, pasados, creo recordar que eran 3 años, puede permitirnos conseguir el pasaporte brasileño, una ciudadanía que bueno, está muy bien, que nos abre muchísimas puertas y bueno, el pasaporte pues, nos permite visitar o vivir en un montón de países con facilidad. En Portugal tenemos Lisboa, que está también bastante bien conectado. Bueno, Oporto no tanto, pero bueno, puede ser más interesante que Lisboa en cuanto a que es algo más barato, pero bueno, si buscamos barato, pues realmente tendremos que movernos fuera de estas dos grandes ciudades. Pero bueno, pues Lisboa, el NHR, tener una empresa fuera del país, pues es una solución perfecta para nómadas digitales, sobre todo teniendo en cuenta que si viajamos, si el trabajo lo hacemos siempre fuera de Portugal, podríamos incluso, tendríamos ya la sustancia necesaria fuera del país y no necesitaríamos ni siquiera tener empleados fuera para hacer uso correcto del NHR. Bueno, tenemos también España, Madrid está también muy bien conectado, Barcelona tampoco está mal conectado y lo único es que bueno, el tema de impuestos pues no es tan interesante como Portugal, por ejemplo, que bueno, pues si no hemos sido residentes fiscales en España, pues sí es verdad que tenemos el régimen este Beckham, que bueno, con muchas dificultades puede permitirnos pagar menos impuestos. O también tenemos la opción de montar una empresa en Canarias, pero pues tenemos que tener empleados y demás, es decir, también todo funciona con muchas dificultades. Para una nómada digital, desde luego, bueno, pues si quieres pasar tiempo en España, vale, pero que sean menos de 6 meses y asegúrate de tener vínculos también con otros países, no vaya a ser que te hagan al final el truco. ¿Qué más ciudades, países tenemos por ahí? Pues bueno, tenemos también Malta, Valeta, bueno, pues tenemos allí también un aeropuerto, está en el centro del Mediterráneo, bueno, pues tampoco, y bueno, y fiscalmente hablando, pues está bastante bien. Tienen un régimen non-dom, es decir, los ingresos extranjeros no tributan. Si inviertes en bolsa, pues eso no tributa tampoco. Es más, los beneficios de capital, las ganancias de capital que puedas tener introducidas en el país no tributan, porque en Malta sí los ingresos extranjeros no tributan, pero si los introduces en el país sí que lo harían. Por otro lado, siendo un nómada digital, bueno, pues simplemente gastas el dinero o la mayor parte de dinero estando fuera y ya está, no debería ser tan problemático. Más ciudades interesantes para nómadas digitales, bueno, pues tenemos Budapest, muy interesante también, la ciudad está bastante bien y bueno, fiscalmente pues no es que nos vaya a permitir no pagar nada en impuestos, pero si nos convertísemos ahí en residente fiscal, bueno, las sociedades allí pagan un 9% de impuesto impuesto de sociedades, como persona física es un 15% lo que pagamos de impuestos. Eso sí, el IVA es muy caro, o sea que si tenéis que hacer una compra grande, pues un ordenador o algo así, quizás lo compráis mejor cuando estéis viajando fuera. Así incluso podéis recuperar el IVA, porque bueno, pues Hungría es uno de los países en Europa con una tasa mayor de IVA. Por allí, por esa zona, también tenéis Praga,
Luego, si nos vamos un poco más al este, pues por supuesto también está Sofía, está en Bulgaria, está también Bucarest, en Rumanía. Bueno, pueden ser opciones también interesantes para plantar una base. Más países, bueno, Irlanda, allí en Dublín, es una ciudad cara, pero bueno, pues allí también existe la posibilidad de acceder al régimen non-dom. Los ingresos extranjeros que no introduzcamos en Irlanda no tributarían. Es decir que, bueno, pues lo mismo que con Malta, lo que podemos hacer es gastar el dinero más que nada cuando estemos fuera de Irlanda. Por otro lado, si pasamos poco tiempo en Irlanda, tampoco llegaríamos a convertirnos en residentes fiscales allí. Entonces, bueno, pues también está eso. De esa forma incluso podríamos gastar fácilmente el dinero en Irlanda. Reino Unido, Londres, por ejemplo, por supuesto está muy bien conectado. Es caro, pero muy bien conectado. Y es difícil conseguir allí un permiso de residencia. Pero bueno, pues desde luego que para tener allí una base, pasar 3, 4, 5 meses al año allí, pues puede ser bastante interesante. Eso sí, tendremos que ser ya un nómada digital de bastante éxito para poder pagar el alquiler de esa base todo el año. Más opciones interesantes, Emiratos, Dubái, o Abu Dhabi. Allí, bueno, pues incluso si pasásemos más tiempo de la cuenta, podríamos, vamos siendo residentes fiscales allí, no pagaríamos impuestos. Podríamos montar una empresa en los Emiratos. Las empresas de allí tienen bastante buena reputación, tienen posibilidad de acceso a bancos y a servicios como Stripe, PayPal. Bueno, realmente lo tienen todo en ese sentido. Y bueno, montar una empresa incluso nos puede ayudar a conseguir un visado que nos permita pasar allí todo el tiempo que queramos. Así que, bueno, pues si vas a querer pasar más tiempo, pues esto puede ser una opción bastante interesante. Más ciudades bien conectadas, interesantes para nómadas digitales. Singapur puede ser interesante. La mayor pega quizás es bueno, pues el mantener allí un inmueble, una casa, aunque sea muy pequeña, es muy caro. Entonces, bueno, pues lo más seguro es que no podamos pasar tiempo allí, porque la verdad es que si te lo montas bien, incluso puedes comer y tal allí, vamos, vivir sin pagar mucho, si no fuera por el tema este de la vivienda, que está carísima. Pero bueno, para pasar un tiempo y tal, pues no es complicado. Si quisieras tener allí un permiso de residencia, pues sí que lo sería. Necesitas mucho dinero, posiblemente tengas que montar allí una empresa o hacer una inversión bastante fuerte. Bueno, esto pueden ser así un poco las opciones más interesantes. Se le podría añadir Kuala Lumpur en Malasia, también muy bien conectado. Bangkok también está bastante bien conectado. Y bueno, tanto Tailandia como Malasia, pues es muy interesante, incluso si pasásemos más tiempo en los países. Y tienen también opciones para convertirte en residente, vamos, para conseguir permisos de residencia, que no están mal del todo. Sí que tenemos que ser ya nómadas digitales con unos ingresos algo más elevados, pero bueno, pues lo dicho, pueden ser interesantes también. ¿Qué más sitios hay? Tenemos México, Ciudad de México, no está nada mal tampoco, está también bastante bien conectado. Funciona un poco como Brasil. Si tú tienes tus ingresos fuera, una empresa, por ejemplo, un LLC, pues no pagarías impuestos siendo extranjero, no teniendo ingresos nacionales, no tendrías que pagar impuestos sobre esos beneficios. De hecho, allí incluso si te repartieras los beneficios,
En principio, no teniendo ingresos nacionales, pues podrías estar también a salvo de pagar impuestos allí en México. Esto, por supuesto, es suponiendo que pases 6 meses más de 6 meses al año allí. Si no los pasas, pues de todas formas no sería un problema. Y bueno, pues yo creo que aquí tenemos una buena lista de ciudades a lo largo del mundo en las que puedes vivir y que están bastante bien conectadas. Georgia, Tiflis, tampoco, o Tbilisi, tampoco está mal conectado y bueno, desde luego puedes vivir bastante barato allí y la entrada es muy sencilla para todo el mundo. Vamos, pues según entras en el país puedes pasar un año, o sea que no tienes prisa para salir. Y si pasas demasiado tiempo y te conviertes en residente fiscal, no pagas impuestos por tus ingresos extranjeros. Es más, incluso podrías montar allí una pequeña empresa, que es una especie de autónomo, y pagar solo un 1% sobre tu facturación, mientras estés por debajo de los 170, 80 mil dólares anuales. Así que bueno, pues nada, ahí quedan todas estas opciones. Ya me contaréis si habéis oído de alguna que os pueda interesar o no, si añadiríais alguna ciudad más y cuáles serían.